En el seno del vasto ejército romano, un grupo de oficiales ocupaba un lugar central en el mando de las tropas de caballería. Eran conocidos como decuriones y tenían la responsabilidad de liderar escuadrones de caballeros, demostrando un compromiso inquebrantable con el Imperio Romano y las legiones. Su designación estaba directamente vinculada al mando de 10 hombres. El decurión asumía una posición vital como oficial, subalterno encargado de liderar una tropa de caballería en las legiones y también en las unidades auxiliares montadas. La historia de los decuriones se remonta a los tiempos de la República Romana, cuando una legión llamada Polibia contaba con un complemento de caballería compuesto por 10 turmas de 30 hombres cada una. La liderazgo de estas turmas estaba encomendada a 3 centuriones elegidos por los propios miembros del escuadrón, desempeñando un papel esencial como comandantes que representaban la valentía que definía a la caballería romana. Con la transición de la República al Imperio, los decuriones continuaron desempeñando un papel vital en la jerarquía militar, mientras que una legión imperial romana albergaba un pequeño contingente de caballería de solo 120 hombres, compuesto por 4 turmas, las unidades auxiliares, formadas mayoritariamente por no ciudadanos del ejército imperial, eran en su mayoría dirigidas por decuriones. Estos eran responsables de comandar las unidades de élite de la caballería, como las alas y las cohortes Kitata, fundamentales para las líneas de defensa del ejército. Durante el periodo imperial, los decuriones asumieron más responsabilidades, y cada unidad de caballería, ya sea un escuadrón o una turma, estaba compuesta por 30 hombres supervisados por 2 oficiales y liderados por un decurión. Estos escuadrones agrupados formaban una ala de la caballería, y cada ala abarcaba 480 caballeros, equivalente a 16 turmas y 16 decuriones, todos bajo el mando de un prefecto. El decurión estaba directamente subordinado al prefecto de la caballería, y se aseguraba de que las estrategias y tácticas de la caballería se ejecutaran con precisión. Muchos de los decuriones de la caballería auxiliar habían servido previamente como legionarios, aportando así experiencia y habilidades de combate. Un ejemplo notable de este legado de liderazgo y valentía es el decurión del segundo siglo llamado Tito Sidio, inicialmente Calido. Ingresó a una legión a los 24 años y, con habilidad y determinación, ascendió para convertirse en decurión del escuadrón de caballería de la 505ª Legión Apolinario. Su excelente desempeño lo llevó a ser transferido como decurión a la primera cohorte Alpnoro, una unidad auxiliar de élite de caballeros, consolidando aún más su reputación como decurión. A pesar de las convulsiones turbulentas del conflicto, Sidio demostró una lealtad inquebrantable a su deber y unidad, regresando varias veces a la primera cohorte Alpnoro incluso después de su traslado de la 5ª Legión Apolinario al oriente. Su devoción incansable al ejército romano a lo largo de 34 años de servicio fue un ejemplo de dedicación incomparable que definía a los decuriones romanos de esa época. Sin embargo, a pesar de su importancia, los decuriones en la época del ejército imperial ocupaban un estatus inferior a los decuriones en la caballería republicana. Muchos de ellos eran plebeyos o miembros de aristocracias tribales nativas, destacando el cambio en el estatus social y político dentro del creciente imperio. De esta manera, el papel del decurión se volvió fundamental para la defensa del imperio romano. A medida que el imperio continuaba su expansión, los decuriones se encontraban en el corazón de los desafíos y triunfos que definían la maquinaria militar romana. La destreza táctica y el liderazgo indomable de los decuriones se revelaron cruciales en enfrentamientos clave, desde las fronteras del norte hasta las vastas llanuras del este. Uno de los momentos más destacados fue durante la campaña contra los bárbaros germánicos, donde el decurión Tito Sidio desempeñó un papel destacado. En la batalla de los Bosques Oscuros, su unidad demostró una valentía excepcional
al resistir embestidas constantes de la caballería enemiga. El liderazgo estratégico de Sidio y su capacidad para mantener la cohesión en medio del caos aseguraron la victoria para las legiones romanas. A medida que el tiempo avanzaba, los decuriones no solo se enfrentaban a enemigos externos, sino también a desafíos internos. Las tensiones políticas y las luchas por el poder en el seno del imperio crearon un terreno volátil para aquellos que servían lealmente. Sin embargo, muchos decuriones, como Tito Sidio, permanecieron firmes en su compromiso con Roma, superando intrigas y complots. La fama de los decuriones creció no solo por sus habilidades en el campo de batalla, sino también por su papel en la administración y gobernabilidad de las provincias conquistadas. Muchos ascendieron a puestos de importancia, sirviendo como líderes locales y embajadores del Imperio Romano. En el transcurso de las décadas, el papel de los decuriones evolucionó junto con el imperio. La estabilidad y la prosperidad se mezclaron con periodos de inestabilidad y desafíos, pero la valentía y dedicación de estos líderes se mantuvieron constantes. La historia de los decuriones es también la historia del Imperio Romano en sí mismo, una narrativa épica de conquistas, traiciones, lealtades inquebrantables y sacrificios desinteresados. A través de las páginas del tiempo, el legado de los decuriones perdura como un recordatorio duradero de la fuerza y la resiliencia que definió a Roma en su apogeo. A medida que las legiones romanas continuaban consolidando su dominio sobre vastos territorios, los decuriones seguían desempeñando un papel crucial en la preservación del orden y la prosperidad. Durante el auge del Imperio Romano, los líderes de la caballería demostraron ser no solo maestros de la guerra, sino también hábiles administradores y guardianes de la paz en las regiones conquistadas. La historia de los decuriones se tejió con momentos de grandiosidad y sacrificio. En la frontera oriental, en enfrentamientos con los partos y más allá, surgieron hazañas legendarias que adornaron las páginas de los anales imperiales. Decuriones como Tito Sidio continuaron destacándose, ahora no solo en el campo de batalla, sino también en la diplomacia y la gestión de territorios recién incorporados. La estabilidad del imperio dependía en gran medida de la lealtad y la competencia de estos líderes. No obstante, el auge de la corrupción y las luchas internas por el poder amenazaban con socavar los cimientos de Roma. En este escenario, los decuriones se erigieron como baluartes de la integridad, resistiendo las intrigas y preservando la visión de un imperio fuerte y unido. A medida que el tiempo avanzaba y los desafíos aumentaban, los decuriones no solo eran testigos de los altibajos del imperio, sino también arquitectos de su destino. Su habilidad para equilibrar el deber militar con la administración eficiente de las provincias se volvió crucial. Muchos decuriones ascendieron a posiciones destacadas, dirigiendo no solo unidades de caballería, sino también desempeñando roles administrativos y políticos de importancia. La narrativa de los decuriones se entrelazó con la expansión de Roma, desde las gélidas tierras del norte hasta las exóticas extensiones del oriente. Cada victoria, cada desafío superado, cimentaba su reputación como guardianes incansables del imperio. Sin embargo, también enfrentaron dilemas éticos y decisiones difíciles a medida que la maquinaria imperial avanzaba. En el corazón de la narrativa, el liderazgo de los decuriones perduró como una llama inextinguible. Su valentía y dedicación a la causa romana se transformaron en leyendas que inspiraron a generaciones posteriores. Aunque el imperio eventualmente enfrentó su declive, el legado de los decuriones trascendió, recordando a todos que, incluso en la vastedad del tiempo, el coraje y la lealtad pueden perdurar como faros de luz en la oscuridad de la historia. A medida que el tiempo avanzaba, los decuriones se encontraron frente a nuevos desafíos y tensiones dentro del propio seno del imperio. La expansión constante, aunque llevó la grandeza romana a tierras lejanas, también generó tensiones internas. Las luchas por el poder y las intrigas políticas se intensificaron,
poniendo a prueba la fidelidad y la determinación de los líderes de la caballería. En un momento de particular trascendencia, el decurión Tito Sidio se vio inmerso en una encrucijada. La lealtad a Roma, a la que había dedicado más de 3 décadas de servicio, chocó con las complejidades de la política imperial. Las decisiones difíciles se avecinaban y la cohesión del imperio pendía de un hilo. La batalla no solo se libraba en los campos de batalla lejanos, sino también en los pasillos del poder en Roma. Los decuriones, aunque valientes en el combate, se vieron obligados a enfrentar dilemas éticos y tomar decisiones estratégicas que impactarían en el futuro de las legiones y del mismo imperio. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la historia de los decuriones continuó siendo épica. Sus habilidades tácticas y su liderazgo destacado fueron puestos a prueba en enfrentamientos contra invasores externos y en la gestión de tensiones internas. Cada uno de estos líderes, con su propio estilo y enfoque, contribuyó al tejido de una narrativa que perduraría a través de los siglos. La figura del decurión no solo representaba la fuerza militar de Roma, sino también la estabilidad y la resiliencia que el imperio anhelaba. A medida que el declive del imperio se tornaba más evidente, la contribución de los decuriones a la preservación del legado romano se volvía aún más vital. En los últimos días del imperio, algunos decuriones se encontraron liderando defensas desesperadas contra invasiones bárbaras, mientras que otros se esforzaban por mantener la cohesión en provincias, ahora propensas a la discordia. La historia de estos líderes de la caballería se convirtió en un testamento de su valentía y resistencia frente a la inevitable decadencia de la grandiosa maquinaria imperial. Aunque las legiones romanas eventualmente desaparecieron de la escena histórica, el legado de los decuriones continuó viviendo en las páginas de la memoria colectiva. Su historia resonó como un eco de un pasado glorioso, recordando a las generaciones futuras que, incluso en la caída de imperios, la fortaleza de aquellos que lucharon por la grandeza puede perdurar como un faro de inspiración. A medida que las sombras del declive se cernían sobre el imperio, los decuriones, antiguos líderes incansables, se enfrentaron a su prueba más formidable en un mundo cambiante, donde las murallas de Roma comenzaban a resquebrajarse. La lealtad y el coraje de estos valientes líderes fueron sometidos a una prueba inigualable. Con el telón de fondo de invasiones bárbaras y tensiones internas, los decuriones emergieron como faros de esperanza en la oscuridad. Aunque el poder de Roma se desvanecía, su legado se mantenía vivo a través de la determinación de aquellos que se aferraban a la visión de un imperio que una vez fue grande. En el crepúsculo del dominio romano, algunos decuriones lideraron desesperadas defensas contra las hordas invasoras, demostrando que, incluso en la adversidad, su compromiso con la seguridad del imperio seguía inquebrantable. Otros, en regiones ahora propensas a la discordia, se embarcaron en misiones diplomáticas y tácticas para mantener la estabilidad, recordando al mundo que la grandeza de Roma aún resonaba en sus corazones. Las leyendas de estos líderes de la caballería se entretejieron con cuentos de heroísmo y sacrificio. En la batalla final, donde la grandeza del imperio se despedazaba, los decuriones, con su resistencia final, encarnaron la esencia misma de la lealtad romana. A medida que las legiones se retiraban y las ciudades caían, los decuriones se convirtieron en los últimos defensores de un pasado glorioso. Su historia, aunque marcada por el ocaso del imperio, se elevó como un canto de valentía que resonaría en la posteridad. En las crónicas del tiempo, el legado de los decuriones persistió, recordándonos que, incluso en la decadencia, la llama de la grandeza puede arder intensamente. Sus hazañas inspiraron a generaciones futuras a apreciar el valor, la lealtad y la resiliencia, convirtiéndose en una guía en momentos de desafío y recordándonos que, aunque los imperios puedan caer, el espíritu indomable de aquellos que lucharon por ellos trasciende el polvo del tiempo.
A medida que las últimas sombras de la grandeza romana se desvanecían, los decuriones se encontraron en el epicentro de la transición hacia una nueva era. En medio del caos y la decadencia, estos líderes valientes se convirtieron en faros de esperanza, sosteniendo la antorcha de la lealtad y el deber hasta el último suspiro del imperio. En los confines de las provincias, donde el rugido de las hordas bárbaras se mezclaba con el lamento de las ciudades en ruinas, algunos decuriones continuaron resistiendo con fiereza. Lideraron defensas desesperadas, sus voces resonando en las murallas desmoronadas, recordando a aquellos que aún creían en el sueño de Roma que la llama no se extinguiría fácilmente. Otros, adaptándose a la realidad del cambio, se embarcaron en misiones de reconciliación y diplomacia. En un mundo fragmentado por tensiones internas, estos decuriones se convirtieron en arquitectos de la paz, buscando preservar lo que quedaba del orden romano en un tiempo de incertidumbre. La historia de los decuriones en esta última fase del imperio se convirtió en una epopeya de resistencia y adaptación. Cada acto de valor, cada gesto de sacrificio, resonaba como un eco del pasado glorioso, recordándole al mundo que la grandeza de Roma no estaba solo en sus muros y legiones, sino también en el espíritu indomable de aquellos que la sirvieron. La caída inevitable del imperio no apagó el legado de los decuriones. A medida que el polvo se asentaba sobre las ruinas, sus nombres y hazañas se volvían inmortales en las crónicas de la historia. La narrativa de estos líderes que enfrentaron la adversidad con valentía y mantuvieron viva la llama de la lealtad en tiempos oscuros, sirvió como un faro de inspiración para generaciones futuras. En la oscuridad del declive, los decuriones, con sus últimas acciones, se convirtieron en guardianes de un pasado que viviría en la memoria colectiva. Aunque el imperio se desvanecía, su legado persistía como una llama titilante que recordaba a todos que, incluso en el crepúsculo de la grandeza, la esencia del coraje y la lealtad perdura a través de las eras. A medida que el telón caía sobre el majestuoso escenario del Imperio Romano, los decuriones se encontraban en una encrucijada entre el pasado glorioso y el incierto futuro. En las cenizas de ciudades que una vez resonaron con la grandeza, estos valerosos líderes se convirtieron en guardianes de la memoria y forjadores de un legado perdurable. En las fronteras desgarradas, donde las llamas de la resistencia aún danzaban entre las ruinas, algunos decuriones continuaban defendiendo el honor romano. Sus espadas relucían como destellos de valentía en la oscuridad, y sus voces, levadas por el viento, contaban historias de la grandeza que una vez fue. No eran solo protectores de tierras conquistadas, sino también narradores de un pasado que se desvanecía. Mientras tanto, en las salas de trono desmoronadas y entre pasillos que ecoaban con susurros de traición, otros decuriones se veían enfrentados a la tarea de preservar la esencia de Roma. No solo eran líderes militares, sino también estadistas hábiles que tejían los hilos de la reconciliación en un imperio fracturado. En sus manos, la esperanza titubeante encontraba un refugio. La saga de los decuriones en esta época de transición se convirtió en un relato épico de perseverancia y adaptación. Cada gesto, ya sea resistiendo las embestidas de los enemigos o buscando la unidad en la discordia, se erigió como un monumento a la resistencia humana frente a la inevitable decadencia. A medida que los estandartes de las legiones se inclinaban y los ecos de las conquistas se desvanecían, los decuriones se aferraban al último hilo de la llama romana. Sus nombres resonaban en los corazones de aquellos que recordaban, y sus acciones reverberaban en los pasillos del tiempo, marcando un capítulo final, pero perdurable, en la epopeya romana. En la penumbra del declive, los decuriones se convirtieron en arquitectos de la memoria, labrando un legado que resistiría la erosión del tiempo. La llama de su valentía y lealtad, aunque tenue,
iluminaba el camino para las generaciones venideras, recordándoles que, incluso en la decadencia, la grandeza del espíritu humano puede emerger como un faro en la noche de la historia. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia de los decuriones, valientes líderes de la caballería romana. Sus historias no solo reflejan la grandeza del imperio, sino que también encapsulan la resiliencia, lealtad y valentía que trascienden a través de las eras. Ahora queremos escucharlos a ustedes. Comenten abajo sobre lo que más les impresionó o aprendieron en esta narrativa cautivadora. Cómo estos líderes enfrentaron desafíos monumentales, se adaptaron a los cambios y preservaron la esencia de Roma en tiempos difíciles. No olviden darle like si disfrutaron de la historia y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, les invitamos a que se suscriban para no perderse futuros emocionantes viajes a través del tiempo. La historia está llena de lecciones e inspiración y estamos emocionados de compartirlas con todos ustedes. Hasta la próxima aventura histórica. Sigan explorando, aprendiendo y, por supuesto, dejando su huella en la historia. Hasta luego.